Buenos días, jóvenes. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes en sus hogares. Espero que todos se encuentren muy bien. Vamos a seguir con nuestra clase dominical y nuestro tema el día de hoy que vamos a ver es divisiones gubernamentales dentro de la palabra, el verbo o el ámbito de Cristo en Dios. La semana pasada dividimos lo que fueron los tres ámbitos, el ámbito de la gloria del Padre, el ámbito de la palabra y el último tema que vamos a ver sobre este tema es el ámbito del Espíritu. Ahorita vamos a ver el ámbito de la palabra, recordando que la palabra es gloria y la palabra es espíritu. Nuestro texto que vamos a ver el día de hoy a memorizar va a ser en San Juan 1:1. Y la palabra de Dios dice en San Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Nuevamente, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. San Juan 1:1. Bueno, así donde están ustedes ahorita vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él nos dirija, que Él hable a través de su Espíritu Santo en esta mañana. Padre Celestial, te damos gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo. Te pido, Padre bendito, que tú toques los corazones, que abras nuestro entendimiento y que podamos comprender, Señor, que tú quieres gobernar en nosotros y que tú quieres hacer una transformación en nuestras vidas para que podamos caminar conforme a tu voluntad. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos viendo ahora lo que es el ámbito de la palabra. Vamos a ver lo que es el punto número 1. Perdón, es así. Y el punto número 1 es gloria de la palabra. Y esto lo vamos a ver igual en el libro de San Juan, en el capítulo 1, y vamos a ir hasta el versículo. Bueno, vamos a leer nuevamente el texto para que lo sigamos memorizando, y es: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y vamos a ir hasta el 14, donde dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí vemos que los hombres, cuando vino Jesucristo a la tierra, pudieron ellos ver la gloria de Dios. Otro pasaje que nos habla de cuando los discípulos vieron la gloria de Dios es en la transfiguración, cuando estaba con Moisés y Elías, ¿verdad? ¿Y qué hicieron los discípulos? Esto lo vemos en Mateo 17 para recordarlo. Dice en la palabra de Dios, en el capítulo 17 de Mateo, dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Que ellos pudieron ver esa gloria, ¿verdad? Esa gloria del Padre en el Hijo. Y no solamente en el Hijo, sino también en Elías y en Moisés. A veces nosotros también podemos ver esa gloria a través de los siervos, ¿verdad? Los pastores, en este caso tenemos nosotros lo que son nuestros líderes, ¿verdad? Que trabajan para Dios, en la obra de Dios, y podemos verlo en sus rostros. Podemos verlos cuando uno se acerca a ellos y que podemos nosotros sentir, ¿verdad? Eso que transmiten, que es el amor de Dios. Pero hay que tener mucho cuidado cuando muchas veces queremos nosotros levantar a los siervos y no a Dios, darle la gloria a los siervos y no a Dios. Necesitamos no robarle la gloria a Dios y dársela a Él. Así seamos nosotros cuando nosotros hagamos las cosas
Y que muchas veces a nosotros nos pudieran decir que bien hiciste esto, que bien hiciste aquello, y nosotros nos empezamos a inflar, ¿verdad? Pero no nos sale nosotros decir que es por Dios quien es el que hace todas las cosas. Y Él es el que nos da la sabiduría, Él es el que nos da la fortaleza. Tenemos nosotros que estar conscientes que toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza es para Dios, ¿verdad? Entonces, estamos viendo lo que es la gloria en la palabra, lo que es la palabra, y aquí está el esquema. Y recordando que la palabra es gloria y es espíritu. Y bueno, aquí lo vemos en este capítulo, ¿verdad? Lo que es la gloria en la palabra. Y ahora vamos a ver la palabra o la voz del verbo. En este caso, vamos a ver en lo que es el verbo, que en este caso es la palabra. El verbo, el Cristo vive, por lo tanto, es perfectamente capaz de hablar por sí mismo, ¿verdad? Cuando la palabra viviente se hace manifiesta, gobierna ejerciendo autoridad sobre los poderes gobernadores de estas tinieblas que mantienen al hombre ignorante de la verdad. A veces nosotros por ignorancia no seguimos el camino que debemos de seguir, porque la palabra de Dios no la queremos escuchar. Y recordemos que la palabra es el verbo, la palabra es el Cristo, y lo vemos aquí, ¿verdad? En lo que es la palabra, en este ámbito. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas veces por ignorancia nosotros nos perdemos, pero hay veces que ya no tenemos esa ignorancia, sino que simplemente ya es necedad de no querer obedecer lo que nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad. Muchas veces, ¿qué es lo que dice cuando hablamos nosotros con alguna gente? Te doy mi palabra, ¿verdad? Y según como ellos vean nuestro testimonio, bien nos pueden creer o no. Si nosotros somos unas personas mentirosas, unas personas no honestas, no nos van a creer. Pero si ellos ven nuestro testimonio, que caminamos en rectitud, que somos honestos, que somos leales, que no nos gustan las cosas, vamos a decir, chuecas, entonces van a creer en nosotros. Pero cuando tú lees la palabra de Dios y vas leyendo, vas viendo que todo lo que dice aquí es cierto y vas creyendo, porque en la palabra hay espíritu y hay verdad y hay poder en la palabra, ¿verdad? Entonces vamos a ver lo que es la palabra en Juan 4, 25, 41. Bueno, dice la palabra de Dios en San Juan 4, 25. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Y vemos aquí más adelante que la mujer samaritana fue y les comentó, ¿verdad? Dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que ha hecho. Entonces vinieron los samaritanos a Él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días, y creyeron mucho más por la palabra de Él. ¿Qué es lo que vemos aquí? Que la palabra tiene poder, ¿verdad? La palabra de la samaritana tenía de alguna manera alguna credibilidad, porque ella a pesar de que ella fue y les comentó que le había dicho todo y que a lo mejor era un profeta, sus ojos estaban con una venda, por decirlo así, con un velo, porque ella no pudo ver y tampoco pudo escuchar, aunque Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. No se dio cuenta y fue y dijo que era un profeta, que le había dicho todo lo que ya había vivido. Muchas veces nosotros estamos así cuando nuestros oídos no están afinados, no tenemos nosotros la visión, ¿verdad? Cuando el siervo de Dios nos está hablando, y que es Dios mismo que nos está hablando a través de Él y de su palabra. De su palabra. ¿Qué es lo que pasa entonces? No podemos escuchar la voz de Dios claramente, la palabra de Dios, porque es a través de su palabra, y recordemos que la palabra tiene espíritu. Y bueno, vemos aquí que la palabra de Dios es como dice la misma Biblia: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros no queremos recibir la palabra, aún así cuando se nos es alumbrado el camino y nos dice la luz de Dios,
nos damos cuenta de nuestra situación, de cómo estamos, y nosotros aún así queremos seguir caminando por el camino peligroso, por el camino que nos lleva hacia la perdición. Y viendo que también la palabra de Dios es como un espejo y nos muestra cómo estamos, en qué condición estamos, aún así nosotros no cambiamos, no nos lavamos con la sangre de Cristo, no queremos esa limpieza, la pureza en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nos vamos nosotros haciendo más a un abismo más profundo. ¿Por qué? Porque no queremos la luz de la palabra. Y eso es lo que pasa cuando no aceptamos la palabra de Dios. Ya muchas veces podemos caminar por ignorancia, pero otras veces por necedad. Y la misma necedad nos lleva a la muerte. Negligente, nos volvemos negligentes nosotros, ¿verdad? Esto lo vemos también el poder de la palabra cuando dice en Hebreos 4, 12, 13. Y dice la palabra de Dios en Hebreos 4, 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cuando la palabra de Dios nos empieza a revelar a nosotros lo que somos, a veces nosotros nos podemos molestar porque no nos gusta como cuando nos dicen las cosas que están mal. No nos gustan que nos digan lo que está mal, lo que tenemos que hacer. No queremos que venga ese gobierno de la palabra a nosotros. Queremos nosotros gobernarnos por nosotros mismos. ¿Y a quién le gusta que le digan las cosas que debe de hacer? Casi a nadie nos gusta, ¿verdad? Y es lo que hace la palabra de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que tenemos que morir a nuestra carne, a nuestro yo, para que Él viva en nosotros y gobierne en nosotros. Por eso es que hablamos de divisiones gubernamentales, que Dios gobierna en cada uno de los ámbitos. A través de su palabra, cuando entra la palabra a nosotros, ¿qué es lo que pasa? Empieza a gobernar en nosotros y nos empezamos a dar cuenta por medio de la palabra si estamos bien y si estamos mal. Y el Espíritu Santo también gobierna en nosotros. Sabemos que la palabra es espíritu y el espíritu que va con nosotros nos está redarguyendo a través de la misma palabra, lo que hemos leído. Y es lo que nosotros tenemos que al caminar nos vamos dando cuenta. Por eso mismo la palabra tiene poder, ¿verdad? También la palabra de Dios nos dice en Mateo 8:8. Dice la palabra de Dios en Mateo 8:8. Cuando Jesús sana al siervo del centurión, dice, respondiendo el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Perdón, vamos a leerlo un poquito más atrás para que lo puedan comprender. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados y digo a este ve y va y al otro ven y viene. Y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Y aquí vemos que la palabra de Dios, el hecho de ver, de ir, ve, y él creyó, pero es una palabra solamente, ¿verdad? Él ve, se ha hecho conforme a lo que tú, como dice aquí, ve y como creíste, te sea hecho. A veces así nosotros también, ¿verdad? Tenemos que creer en la palabra y conforme nosotros creamos en la palabra de Dios, son hechas las cosas. Necesitamos tener esa fe en la palabra de Dios porque la palabra de Dios, lo hemos dicho muchas veces, es verdad. No encontramos mentira, no se encontró en Jesús ninguna mentira.
Por eso es que la gente creyó cuando la mujer samaritana fue y les comentó, pero ya cuando lo vieron a él y vieron su testimonio y vieron el poder de su palabra, la confianza que él tenía en lo que hacía y cómo lo hacía. ¿Por qué? Porque estaba él sujeto al gobierno del Padre. Él exaltaba al Padre. Por eso necesitamos nosotros creer en la palabra, para que la palabra gobierne en nosotros. Y vamos al siguiente punto, que es el espíritu, ¿verdad? Que es en este caso el espíritu de la palabra. Y bueno, vamos a ir a la palabra en Primera de Pedro 1:11. Dice la palabra de Dios: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendrían tras ellos. ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa aquí? Que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, cuando estaba con los profetas, les decía todo lo que iba a acontecer, que iba a venir el Mesías, que iba a aparecer, que iba a morir y resucitar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vemos también en la palabra de Dios, cuando Pedro, ¿verdad? Cuando Pedro exhortó a Jesucristo y le dijo, que no te acontezca tal cosa, Señor. Y que el Señor lo reprendió, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si el apóstol Pedro hubiera puesto atención en los profetas, lo que decía las escrituras y de que el Mesías tenía que padecer, no hubiera hecho lo que hizo con el Señor Jesús, evitando el camino que él tenía que seguir. Sin embargo, el Señor lo exhortó. Muchas veces nosotros no queremos leer toda la palabra de Dios, sino tomar nada más lo que nos conviene, como dicen muchos. Porque no queremos el sufrimiento. No queremos, cuando la palabra de Dios es muy clara, cuando dice que cuando nosotros siguiéramos al Señor Jesús, íbamos a tener también algunos padecimientos. Cuando dice, toma tu cruz y sígueme. Y ahí vienen muchas cosas que nosotros tenemos que pasar por amor al Señor Jesús. Tenemos que pagar un precio y a veces no queremos nosotros pagar ese precio de seguir al Señor Jesucristo. Queremos tener un cristianismo light, algo que no nos tengamos que esforzar, que no tengamos que dejar cosas, apegos, ¿verdad? Que tenemos. Y eso es lo que el Señor nos exhorta, que tenemos nosotros que pasar muchas cosas. ¿Por qué? Por amor a su nombre, por amor a Él, por seguirlo a Él. Es lo que tenemos nosotros que saber, ¿verdad? ¿Para qué? Porque la palabra de Dios es verdad y Él nos anticipa todo lo que nosotros vamos a pasar, lo que podemos pasar. Entonces, el Espíritu de Dios nos habla. ¿Nos habla qué? A través de su palabra, ¿sí? Y este es lo que vimos hoy en estas tres partes, el ámbito de la palabra, a través del Espíritu, a través de la gloria y a través del verbo o la palabra o el Cristo. Bueno, jóvenes, esto fue la lección de este domingo. Espero que hayan aprendido algo y que ustedes también pues se dejen gobernar por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, por el Cristo, por el verbo, que ese gobierno sea total, que no sea nada más en algún ámbito de nuestra vida, de nuestro corazón, sino que sea completo. Dios quiere gobernar, porque así como leímos en la escritura hace un momento, será el lloro y el crujir de dientes en las tinieblas de afuera, porque va a ser muy tarde cuando ya estemos nosotros en la presencia de Dios y pudiendo nosotros haber avanzado más allá, nos quedamos afuera, en las tinieblas de afuera. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Por nuestra necedad, por nuestra negligencia, por no querer nosotros ser gobernados por su palabra, por su espíritu, por la verdad. Bueno, vamos a dar gracias a Dios por su palabra y nos vemos el próximo domingo. Padre Celestial, te damos gracias, Padre, porque tú nos das
todo aquello que necesitamos. Gracias porque tú eres bueno, porque tú quieres, Padre bendito, todo lo bueno para nosotros. Tú quieres bendecirnos. Te pido, Padre bendito, que bendigas a cada joven ahí en su casa, Señor, a todo aquel que nos esté viendo en este momento a través de estos medios, Padre bendito. Bendícelos a cada uno, Señor. Bendice tu palabra en nosotros y haz crecer esa semilla, Señor, que tú plantas cada domingo o cada día en nuestro corazón. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos pronto, jóvenes. Que Dios los bendiga.